tardes, ¿cómo le va? Otra vez con usted aquí en este programa particularmente diferente que tiene que ver con la política, pero tiene que ver con el sindicalismo y avanzamos mucho más porque también tiene que ver con lo que el sindicalismo produce y lo que produce en definitiva la sociedad. Hace un par de semanas estaba con nosotros invitado, especialmente, afortunadamente pudo salir esa parte del programa, Guillermo Varela. Guillermo Varela es el coordinador general de todo lo que tenga que ver con desarrollo sustentable, ¿no? Estamos hablando, obviamente, medio ambiente. Fíjese si no será importante. Y los temas que hay en este momento para conversar con él y con nuestro especialista, el otro prócer, el señor Alejandro San Martín. Les cuento que ha sido una semana política distinta esta, matizada tal vez por el interés de conocer si Cristina Fernández tiene equipo. Mire lo que le digo, si se necesita un superministro de Economía, porque la preocupación más grande pasa por ver si el presupuesto va a salir o no, si los números dan, si la estrategia parlamentaria del oficialismo está acorde con la necesidad que tiene el 2011, y cuando hablo de 2011, obviamente usted sabe a qué me estoy refiriendo. Y también está el tema de la inflación. Se ha instalado. Algunos dicen, no, pero son los medios los que lo han instalado. Yo le digo, no, es la realidad. A mí me pasa, cada vez que voy a hacer una compra, porque la hago yo también, que me sorprendo, ¿no? El ministro Boudou dice que afecta a una clase, ha recibido muy fuerte crítica de todo esto, obviamente. Una inflación generalmente arrastra y arrasa con los que están muy abajo. Y por el otro lado tenemos, bueno, otros sectores del gobierno que indican, tratando de aclarar en un panorama bastante oscuro en ese sentido, y ya les voy a contar por qué, que en realidad hay sectores que generan un aumento de precio. Es mucho más complejo. Mire, decirlo así tan tajante, blanco-negro, la culpa es de este o de aquel, me parece que sería hacer un simplismo de algo que no lo es. Le puedo asegurar que no lo es, sobre todo aquellos, como los que estamos en esta mesa, y ahora yo les voy a presentar, hemos vivido los tiempos de la hiperinflación y varias, no una. Esta es una inflación riesgosa, por su continuidad, porque hace 4 años que están en los 2 dígitos según la inflación no oficial. Esto no es algo sencillo y seguramente habrá que abocarse al tema. Y ahí está la segunda gran pregunta. Una es, ¿tiene equipo Cristina? La otra es, ¿tiene la autoridad suficiente como para determinar ese va a manejar la economía? ¿Quién va a manejar la economía? ¿Se necesita un conductor de la economía? Alguien me dijo alguna vez que este gobierno va a ser diferente, efectivamente, porque no está Néstor Kirchner, pero que Cristina Fernández está convencida que Kirchner está con él, con ella, en el símbolo, en lo que implica, en la proyección de la política, y tal vez eso le dé a la sociedad la pauta de que no es una presidenta tibia. Va a intentar demostrarlo. El tema pasa, por supuesto, por la gestión. Primero por la gestión, después será por la política. Son 2 capítulos que, si bien están mancomunados, no se pueden separar así nomás. En este momento me parece que el ojo hay que ponerlo en la gestión. Y sobre eso vamos a hablar hoy. La gestión involucra a la sociedad en su conjunto, pero involucra, obviamente, empresarios y trabajadores. Involucra a dirigentes y dirigidos. Involucra sindicalismo y aquellos que han quedado fuera del sistema. Todo está involucrado en este tema. No lo vamos a dejar, por supuesto, en esta instancia, ¿no?, de la duda. Todavía nos cabe la duda. Me parece que en 1 o 2 semanas usted se va a dar cuenta si realmente el Ejecutivo maneja esto con fuerza en el timón o no. 1 o 2 semanas. Acuérdese lo que hoy le digo. Y vamos a pasar a nuestro tema. Hoy está, como le decía, Guillermo Varela con nosotros. Aquel día fue el día precisamente del fallecimiento de Néstor Kirchner. Por eso el programa salió distinto, ¿no? Inclusive teníamos una parte con Zenén González, que no pudo salir, obviamente. Ahora vamos a hablar de la presentación del libro y, bueno, con el chico, ¿no? Le digo yo, con mi hermano Alejandro San Martín, que nos dio 2 o 3 puntas de lo que va a ser la conversación de hoy. ¿Qué tal, Ale? ¿Bien? ¿Cómo te va? Guillermo, bienvenido. Muchas gracias. Alejandro, el otro día me decía algo y me parece que quedó instalado, ¿no? Muchas personas que me preguntaron, ¿qué quiere decir esto de el trabajo, para decirlo más precisamente, lo que es la transición justa dentro del tema? En este momento se está desarrollando en Nagasaki, sí, en Japón, sí, una
un importante evento no se debe decir, ¿no? Es un congreso mundial. Congreso mundial. Cada vez que alguien dice evento yo me enojo y lo acabo de decir. Que tiene que ver con, mire, yo se lo voy a presentar así, ¿no? Para que usted lo vea, este es el folleto que nos llega directamente de Japón. Empleos de calidad, ambiente y desarrollo. Es un tema que ahora voy a intentar avanzar, pero Alejandro nos tiraba esto, ¿no? De lo que es la transición justa y fundamentó algo que lo hablamos con Guillermo también en su participación en el programa, que es lisa y llanamente el sindicalismo dio el primer paso, porque incorporó en paritarias el tema medioambiental, que no es poca cosa. Y el modelo argentino, yo se lo voy a leer porque me parece que es importante que se sepa esto, el modelo argentino puede trascender. En Nagasaki lo van a tratar. Y fíjese cómo va a ser este tema, ¿no? La apertura institucional propone la inclusión de los trabajadores en la discusión, elaboración, aplicación y seguimiento y auditoría de políticas públicas ambientales. Esto dice parte de este proyecto, y esto va a ser a partir de la apertura de las carteras ambientales nacionales, tal cual se viene desarrollando, dicen en este Congreso, en la República Argentina desde el año 2004. Institucionalizado mediante resolución ministerial. El tema creo que vale, y dejo ministerial ahí porque en realidad se incorporó a paritarias. El modelo argentino, al menos en estos niveles, parecería ser que quiere ser tomado como ejemplo. Es un dato importante, ¿no? Sí, es un dato muy importante, y yo me quedé un poco pensando en la introducción y en base a esa introducción a la que hacías referencia respecto de si sí, de si no, de cómo avanzar y de que ha quedado instalado y que la presidenta siente, digamos, la compañía del compañero Néstor Kirchner, aunque no esté físicamente. Sí. Yo creo que esto es una prueba, digo, viviente de que la política, esto es política de Estado, porque estas cuestiones que hoy estamos discutiendo sobre trabajo y ambiente fueron cuestiones que se empezaron a desarrollar justamente con la llegada, digamos, de Néstor Kirchner a la presidencia. Precisamente entonces, Alejandro, cuando hizo un reconto de cuáles eran, dentro de la estructura de la política ambiental, lo que había venido con el kirchnerismo, ¿no? Claro. Sí, y en particular lo que se está tratando ahí, sí, se está pidiendo en uno de los puntos que se incorpore un programa de acción a nivel mundial para todos los sindicatos y federaciones afiliadas a la rama de actividad y servicios, que de alguna manera replique el modelo argentino de integración de los trabajadores a las políticas ambientales públicas, tal cual se viene haciendo desde el 2004, porque evidentemente lo consideran exitoso. Sí. Si no, no lo pedirían. Sí, sí, además llevarlo, y creo que hay una delegación muy importante, me contaban ustedes antes fuera de cámara, pero Alejandro, vos la otra vez mencionaste algo que insisto con el tema, que es la transición justa, que lo diste casi en un subrayado, ¿no? Sí, lo bueno sería que Guillermo, que es el especialista, para que la gente entienda la importancia de la transición justa, que explique ese concepto, cómo lo viene desarrollando el gobierno, ¿no? Muy brevemente, como antecedente a nivel, si nosotros vemos los procesos históricos, hubo dos transiciones en particular muy conflictivas, transiciones que cambiaron los modelos económicos a nivel mundial. Uno se dio, digamos, en la Edad Media, o finalizando la Edad Media, justamente rompe con la Edad Media, con el advenimiento de la peste negra, donde los más perjudicados fueron justamente los sectores, digamos, más lábiles de la economía y los trabajadores, ¿no? Los pobres y los trabajadores. Sí. El otro gran cambio se produce en la Revolución Industrial, donde nuevamente los sectores más afectados son los pobres y los trabajadores. ¿Y esto por qué? Porque no había una previsibilidad de qué forma se iba a transicionar desde un mundo vigente hacia un nuevo mundo. Había que crear esa nueva realidad. En temas que tienen que ver con ambiente, con cambio climático, con todo esto que nosotros estamos abordando, la transición justa es ver de qué manera vamos a poder transicionar, pasar desde un mundo con altas emisiones de dióxido de carbono a un mundo con bajas emisiones de dióxido de carbono de la manera más justa posible. En ese sentido, transición justa lo que quiere decir es una transición con justicia social. Es decir, que esa transición no le cueste al trabajador su puesto de trabajo, no le cueste al país su capacidad instalada en ramas tradicionales, y esto es lo que además nos distingue de otros países del mundo, porque nosotros proponemos en principio que la capacidad instalada se mantenga. Luego, como segundo paso, generar capacidades y conocimientos para que
siguientes generaciones de trabajadores puedan incorporarse a nuevas ramas de actividad. Y al mismo tiempo promover, por ejemplo, en energías renovables, todas aquellas ramas de actividad que van a ser atractoras directas y generadoras directas de nuevos puestos de trabajo decentes y empleos de calidad. A mí me cabe una pregunta, para los dos, obviamente, los dos que entienden el tema. Habitualmente cuando se vislumbran, cuando se visualiza un cambio de estas características, que es un cambio realmente profundo, ¿no? Que tiene que ver con lo tecnológico, obviamente por un lado, con la calidad de vida por el otro, y siempre con el negocio por el otro. Y con lo económico, ¿no? Claramente. ¿No? Y al estar el negocio metido, ¿cómo se rompe esta estructura del negocio para que nosotros empecemos a pensar en las nuevas generaciones? Se le puede... Evidentemente estamos ya empezando a hablar de la única política de Estado muy visible. Podrá haber otras, y seguramente los hombres del gobierno que me vean digan, no, pero hay otras. Sí, bueno, no importa, lo discutiríamos. Pero en esto se ve claramente con la letra bien precisa de que hay una política de Estado para intentar romper esta barrera que puede producir el negocio, o por lo menos el negocio que estaba instalado, ¿no? Sí, sí. Yo digamos, reforzaría ese mismo concepto diciendo, hay una política de Estado para tratar de romper con el status quo que hay respecto a estos temas, porque es claro que la situación de buena parte de los países desarrollados no es la nuestra, y lo voy a decir claramente. Nosotros estamos trabajando estos temas y tratar de meterlo en todos los foros internacionales que podemos y acompañar al movimiento obrero como gobierno, pero también en territorio. Es decir, lo estamos tratando de hacer por una simple razón. Si consideramos que los nuevos puestos de trabajo o nueva generación de trabajo va a surgir a partir del desarrollo de energías renovables, tenemos que tener en cuenta que ya existe una capacidad instalada que no puede ser desatendida, que son de las industrias tradicionales, que utilizan recursos no renovables, pero a la vez tener conciencia que los recursos no renovables son eso, son no renovables. En algún momento el proceso de transición hay que hacerlo, pero ¿qué es lo que proponen, por ejemplo, los países desarrollados, los países, por ejemplo, de Europa Occidental? Ellos proponen que sea una transición, yo diría casi una revolución energética, es decir, todos los cañones apuntando hacia la generación de nuevas fuentes de energía que va a ser generadora de millones de puestos de trabajo. Pero claro, perdóneme, Europa no tiene petróleo, Europa demanda cada vez más energía y eso los condiciona. Pero no es nuestra realidad. Para nosotros es, primero, más importante mantener la capacidad instalada y después avanzar hacia la generación de trabajo en base a renovables. Para Europa es otra realidad. Claro, y eso es lo que se discute a nivel de las convenciones mundiales, tanto de cambio climático como de otras. Pero además estamos hablando de la calidad de vida de usted que nos está mirando, y de sus hijos, y tal vez de sus nietos. Muchos en las sociedades sabemos perfectamente bien que ha sucedido esto, bueno, mientras esto dure, pero no es así en este caso.